Este mes de mayo entraba en vigor, adquiría vigencia este tratado internacional después de su firma y ratificación y depósito, como marcan las normas de derecho internacional. Han sido 5 años intensos, han sido 5 años de aportaciones, de desarrollo, de avances, pero también han sido 5 años, tenemos que decirlo, de resistencias, de inercias. A veces uno tiene la sensación, o al menos desde el punto de vista del activismo de la discapacidad, que los Estados firman, ratifican tanto la Convención como su protocolo facultativo, no se sabe si con una suerte de inconsciencia de lo que significa, de lo que comporta un texto internacional de ese calado, o a veces también hay que presumir que parten con reservas mentales, firmo, pero después ya veré qué hago en mi derecho nacional, en mis políticas, en mis estrategias, en mis prácticas como poderes públicos, como sociedad, porque vemos que la Convención, que es una carga de profundidad enorme, que está llamada a tener un poder de cambio social para las personas con discapacidad, para sus derechos, para su inclusión, para su bienestar, que nos parece inmenso, ingente, está encontrándose con demasiadas resistencias. Es cierto que los paradigmas que establece la Convención en multitud de ámbitos, y se examinarán aquí a través de esos ejes temáticos de las mesas redondas, de las ponencias introductorias y del debate con los asistentes, hemos tratado de identificar los coorganizadores cuáles eran los temas, los asuntos más principales, más referenciales, más nucleares para abordarlos en esta conferencia internacional. Siguen, al menos en el ámbito europeo y en el ámbito español, que son los que más conocemos como movimiento social de nuestro país, siguen atascados, siguen atorados, siguen sin soluciones. Sabemos que la Convención no era una estación de destino, no era una aprobación, una ratificación y ya está, sino que requiere un trabajo inmenso, un trabajo enorme de adaptación, de cambio, de transformación de las estructuras normativas, legislativas, de actitud, de visión, de visibilidad de esa realidad, de esa diferencia, diversidad humana que es la discapacidad. Los aspectos de igualdad ante la ley, de igual capacidad jurídica, el artículo 12, el acceso a la justicia, el artículo 13, la libertad individual de las personas con discapacidad, la educación inclusiva, la participación política, la igualdad dentro de la discapacidad de las mujeres, niñas y madres de personas con discapacidad. Son tantas cuestiones que aún necesitan una respuesta a la altura del desafío y del reto que nos plantea este tratado internacional. Por eso creo que esta conferencia, que no es solo académica, sino que también tiene una dimensión necesaria forzosamente de activismo, de rearmar el activismo y de rearmar el movimiento social que persigue el cambio de entorno que necesitan las personas con discapacidad, nos debe proveer, y así se ha organizado con ese propósito, de herramientas, de instrumentos, de conocimiento contrastado, compartido con otras áreas del mundo, con otros países, con otros movimientos sociales, con otros prescriptores de opinión e investigadores, que nos dé directrices de cómo actuar para activar la Convención. 5 años después, la Convención sigue plenamente lozana, sigue en gran parte incumplida en todos los países del mundo, en concreto en España, y aquí hablamos con conocimiento de causa, y sigue siendo un tema primordial en la agenda política, en la agenda del movimiento social de la discapacidad. Y no solo miro a los Estados, o no solo miramos desde el movimiento asociativo a los poderes públicos, que como un instrumento de derecho y de derechos que es este tratado internacional tienen una responsabilidad principalísima, primordial a la hora de hacerla efectiva, sino también al propio movimiento asociativo de las personas con discapacidad. Y hemos de ser autocríticos porque no hemos asumido en su integridad, con toda su plenitud, los valores, los mandatos, los principios de este
importantísimo texto internacional. Todavía somos tributarios y a veces rehenes de visiones anticuadas, gestionamos servicios o diseñamos políticas, y en este caso me dirijo y miro al mundo asociativo, que no están en concordancia, que no están en clave de los derechos establecidos en la Convención. Tenemos que hacer también una revolución interna, una revolución de alcance para ser los adalides y para ser los primeros promotores de los valores y los principios de la Convención frente a los Estados a la hora de exigir a otros, pero también a la hora de exigir a nosotros mismos, a nosotras mismas, de que somos los principales interesados e interesadas en que la Convención sea una realidad normativa, una realidad social y una realidad del movimiento asociativo. Creo que estos 2 días en Madrid, en Getafe, en esta universidad que siempre ha tratado de ser inclusiva, con aportaciones de tantas partes del mundo, desde diversos enfoques y visiones, desde organismos internacionales, desde el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Tenemos aquí a un representante muy cualificado, miembros de ese comité, desde organizaciones y organismos europeos. Europa, la Unión Europea como organismo supranacional, ha suscrito, ha firmado, ha celebrado la Convención Internacional. También nos va a aportar una